Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Semillero de Palabras. En esta ocasión le daremos continuidad al libro de Carlos Facio, Estado de Emergencia, de la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto. En este caso vamos a narrar un pequeño fragmento correspondiente a un hecho terrorífico de violencia de Estado y violación a derechos humanos que se articula en el contexto de el asesinato a los dos jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey que fueron identificados como narcotraficantes cuando en realidad eran estudiantes, ¿no? Entonces el texto va sobre un hecho que se dio en los mismos días prácticamente. Entonces se llama así: Derecho de matar, el hombre de la chamarra café. Los hechos en el campus del TEC de Monterrey generaron gran volumen informativo, movilizaciones y expresiones de repudio, y en ese contexto fue dable observar la doble moral de los medios de difusión masiva. Aunque sin duda compartible, la cobertura de la muerte de los dos estudiantes tecnológicos había exhibido un rasero diferente al tratamiento periodístico de otros homicidios de personas ocurridos ese mismo día, que pasaron prácticamente inadvertidos. Por ejemplo, el caso de una mujer que murió en el fuego cruzado, entre comillas, de otra balacera en Monterrey, y el de 6 campesinos sinaloenses ultimados en el municipio de Elota. A su vez, en el caso concreto de Mercado y Arredondo, los estudiantes del TEC, durante las 36 horas que duraron sin ser identificados por sus padres en el CEMEFO, las autoridades los calificaron mediáticamente como sicarios o delincuentes, según el patrón informativo habitual de las fuentes oficiales de la Guerra de Calderón. Un patrón simplista y conveniente para resaltar los éxitos de la cruzada gubernamental contra la criminalidad, que venía a significar que todos los muertos eran sicarios hasta que sus familiares demostraran lo contrario. Se trataba de una estrategia que hasta entonces había permitido generar la percepción de que si bien había bajas de personas inocentes, definidas por el titular de la Sedena y su comandante en jefe como daños colaterales, se estaba ganando por goleada la guerra a la criminalidad, como había presumido Calderón en febrero de 2008. Por otra parte, la identificación de los muertos como presuntos sicarios facilitaba que el ejército evadiera su responsabilidad en el asesinato de civiles ajenos a la delincuencia y dejaba en manos de los familiares de los abatidos la tarea de buscarlos para demostrar posteriormente su inocencia. Pero esa práctica no era exclusiva del ejército. 2 días después de los sucesos del Tecnológico de Monterrey, el domingo 21 de marzo, la Marina se había visto envuelta en un caso de características parecidas: la detención y ejecución sumaria extrajudicial de un presunto narcomenudista. Los hechos habían ocurrido en el municipio de Santa Catalina, Nuevo León, donde tras un atentado a tiros contra el titular de Seguridad Pública local, el militar retirado René Castillo Sánchez, fue detenido un hombre que vestía una chamarra color café con una letra B naranja sobre el pectoral izquierdo y pantalón de mezclilla. El prisionero fue captado por las cámaras de Milenio Televisión cuando era subido a la camioneta de la Marina número 496. Y según informó después la dependencia castrense, fue transportado a bordo de un helicóptero de la misma corporación, presuntamente al hospital universitario. Casualmente, a la mañana siguiente, el mismo reportero fue comisionado por sus jefes para que recogiera la imagen de un encobijado que había aparecido tirado en un lote baldío en los límites de los municipios de San Nicolás de los Garza y Apodaca. En el lugar, el reportero identificó, sorprendido, al mismo hombre. La cara estaba muy golpeada, pero la chamarra era inconfundible. El martes 23 de marzo, la primera plana de El Universal exhibía 2 fotos a color con el hombre de la chamarra café, vivo el domingo, cuando era subido a la camioneta de la Marina, y muerto el lunes, tirado en un baldío. El titular rezaba: ¿polémica por ejecución sumaria? De acuerdo con la versión del director de la Policía Municipal de Santa Catarina, Luis Eduardo Murrieta, quien había resultado herido en el atentado contra su jefe, el mayor René Castillo, él había perdido contacto con el presunto narcomenudista, identificado como Jesumberto Márquez, en el nosocomio. Según la CEMAR, el detenido había quedado bajo la custodia de Murrieta. No obstante,
El agente municipal declaró que él había sido trasladado junto con otro presunto narcomenudista, José Adrián Lucio Barajas, al cuartel de la Marina en San Nicolás, lo cual contradecía la versión de la CEMAR de que se había limitado a dejarlos en el nosocomio y que en la aeronave no estaba Martínez. Tanto la Marina como la Policía Municipal se deslindaron de la muerte de José Humberto Márquez. Así, por casualidad y por primera vez, comentaría Denise Merker, los periodistas tenemos evidencia de que una persona detenida por la autoridad es después encontrada muerta y abandonada en el más puro estilo del crimen organizado. Ya antes se habían recibido muchas denuncias de hechos como ese, pero había sido imposibles de verificar. Ahora, si bien no quedaba probada la veracidad de esas denuncias, ni por sí mismo se demostraba que era una práctica tolerada o promovida por ciertas corporaciones de seguridad del Estado, el caso del hombre de la chamarra café despertaba dudas legítimas. En situaciones anteriores, las respuestas de las autoridades involucradas habían sido siempre negar los hechos. De cara a la polémica, el procurador de Nuevo León dijo que estaban investigando el hecho. Pero la cuestión era sencilla. ¿A quién había entregado la Marina, si es que lo habían hecho, la custodia del detenido? Como dijo Merkel, incluida la falta de información precisa, todo apuntaba a que a una de las dos corporaciones se les pasó la mano en el interrogatorio y no estaban dispuestas a reconocerlo. Era el segundo caso en solo 3 días en el que ahí, en Monterrey, se buscaba ocultar un error de las Fuerzas Armadas. Según escribió Merkel, algunos en privado le habían explicado que se quería evitar a toda costa deslegitimar el rol de la Marina y el Ejército en la lucha contra el crimen, pero ¿sería mintiendo y encubriendo al personal castrense la mejor manera de preservar esa presunta legitimidad? Pedir información objetiva y transparencia sobre esas muertes no significaba estar del lado de los traficantes de drogas o de la delincuencia, como afirmaron entonces algunas voces que querían acallar las quejas y las denuncias contra los militares. Matar, por quien sea que lo haga, es un delito mientras no se demuestre que fue en combate o en defensa propia. Gracias por escuchar este fragmento de Semillero de Palabras. Nos vemos en la próxima emisión.